Introducción a MTM. MTM es Methods Time Measurement. Es la organización de las operaciones por descripción, estructuración, planificación y análisis síntesis con ayuda de bloques de proceso, influenciado totalmente por el humano. Como se puede ver, MTM se basa en análisis de procesos y tenemos un nivel jerárquico, que es número 1, movimiento básico; 2, secuencia de movimiento; 3, operación; 4, paso de proceso; 5, secuencia de proceso; 6, proceso de trabajo. MTM ayuda a los primeros tres. Existen otros métodos de trabajo que ayudan a especializarse en diferentes niveles jerárquicos de los procesos. El nivel de método. Existen tres tipos de procesos. Tipo 1, representado por la producción masiva. Tipo 2, representado por la producción en serie. Tipo 3, representado por series únicas o series pequeñas. Como se puede ver, MTM1 se basa en la producción masiva, cuando estamos empleando una serie de pasos para productos que son sobre todo de tipo industrial. Cuando hablamos de productos más especializados, se ocupan ya otros tipos de métodos como MEC. MTM, contexto histórico. Hablando del contexto histórico, eh, establecieron las bases de la Organización Científica del Trabajo Frederick Taylor y Frank Gilbreth. La mayor producción se obtiene cuando un operario recibe una tarea bien definida. Taylor era un genio de lo que eran los procesos de trabajo. Se considera que él es el padre de la administración científica. Le dio realmente importancia a lo que es la estandarización de los procesos para realizar mejor las tareas cada día. A la par de Taylor, los Gilbreth orientaban sus investigaciones en el estudio de los movimientos y micromovimientos que son la base de la medida racional del trabajo. Gilbreth observó que los movimientos humanos se pueden resumir en 17 elementos de movimientos que él denominó por la inversión de su nombre, Derblix. Como se puede ver, aquí están los 17 movimientos: buscar, encontrar, seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar, colocar en posición, ensamblar, usar, desensamblar, inspeccionar, precolocar, soltar, demora, planear, descansar. ¿Cuál es el problema de los Derblix? Que son demasiados. Cuando estamos en la estandarización del proceso, estamos buscando que sea fácil de leer, que sea una manera internacional de poder estandarizar los movimientos y que no haya duda de cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Cuál es el problema también de los Derblix? Que son muy específicos. Hay ciertos movimientos que se van a hacer inherentes al ser humano debido a nuestra imperfección, debido a nuestra distracción. Es por ello que no todos los movimientos son útiles, realmente son parte del ser humano. Entonces, eh, aunque ya existían los Derblix, teníamos que estandarizar estos procesos. Es por ello que existen diferentes métodos. En este momento estamos viendo MTM. Los puntos débiles del estudio de movimientos es que no era posible relacionar tiempo con movimientos y así evaluar las alternativas del método. Esto condujo al desarrollo de los tiempos predeterminados. Como les mencionaba, existían diferentes discrepancias respecto a todos los métodos, ¿no? Y sobre todo los Derblix era muy complejo poder plasmarlo en escrito. Además, no estaban exactamente calculando lo que eran los tiempos. Además de estandarizar, hay que también calcular los tiempos. Por ello, es que existen métodos como MTM. Sistemas de tiempos predeterminados. Tienen dos funciones principales y son realmente importantes. Uno, la descripción de procesos a trabajar. Dos, la asignación de valores de tiempos predeterminados a los procesos descritos. ¿A qué nos basamos con estas dos funciones de MTM? Uno es porque te ayuda a entender cómo es el proceso de trabajo. Aunque es por un código, podemos leer el código y entender exactamente qué se debe hacer en el proceso de trabajo.
Como número dos, nos ayuda a calcular el tiempo de este proceso de trabajo de una manera estándar, con lo cual debemos evitar estar haciendo un estudio de tiempos. Lo que va a pasar al principio con MTM es que el operario no va a cumplir los tiempos desde un inicio, porque MTM está basándose en el adiestramiento del operario. Entonces, cuando el operario alcance un cierto nivel de perfección, de rapidez y que sobre todo ya domine el proceso, entonces va a cumplir con los tiempos de MTM. ¿El operario se puede hacer menos tiempo que MTM? Claro que sí. Hay que ajustarlo respecto al balanceo de líneas para que esto no pueda distorsionar toda la línea o vaya a crear un cuello de botella. Pero la meta, y se puede decir que un operario ya está calificado cuando cumple con los tiempos de MTM y obviamente que está cumpliendo con cada uno de los códigos. ¿Cuáles son las ventajas de MTM? Permite un análisis minucioso del método. Es un método apropiado y competitivo para obtener tiempos estándar. No se necesita reloj para ejecutar el método. También, además de MTM, aquí se pueden ver unas imágenes como lo que es el MODAPS y el Work Factor. Work Factor se va más hacia temas de peso, sobre todo cuando estamos hablando de métodos de trabajo que requieren de cargar. Entonces, Work Factor es bastante útil. Se ocupan unidades como las libras. En el caso de MODAPS, tiene que ver con las extensiones del brazo y que cada extensión del brazo hace un micromovimiento, lo cual genera un tiempo final diferente. MODAPS se ocupa en empresas como lo que es Panasonic para el desarrollo y el ensamblaje de productos electrónicos. El país en donde se originó esto fue en Estados Unidos y también lo adoptó Canadá. Más adelante, España fue un gran devoto de este tipo de proceso y entonces lo adoptó en todas sus industrias. Existe un grado de rendimiento respecto a lo que es el método y este se puede dividir en dos, influencias que dependen del ser humano e influencias que no dependen del ser humano. Cuando hablamos de las influencias que dependen del ser humano, está la habilidad, el esfuerzo y la uniformidad en el tiempo de ejecución. Cuando un operario domina estas tres, es un operario ya calificado. ¿Cuáles no dependen del ser humano? De las condiciones de trabajo. MTM efectivamente tiene que ver con cómo se hace el método de trabajo, el operario, pero para poder simplificar este proceso, hacerlo más fácil y entre otras cosas, siempre va a ser muy útil las condiciones de trabajo, además de que MTM no está contabilizando eh, algunos factores como higiene y seguridad o ergonomía. Entonces, eso corre por parte del diseñador del proceso y también de la empresa que está proporcionando el material adecuado y el espacio de trabajo para poder desempeñar de una mejor manera la tarea. MTM, Sistema de Tiempos Predeterminados. Ahora vamos a entender cómo es un rendimiento normal del sistema de tiempos predeterminados. Está el tiempo efectivo, con películas de análisis o cámara lenta. Así fue como se originó. Se estudió cada uno de los micromovimientos que se iban generando. Esto, el tiempo efectivo, se multiplica por el grado medio de rendimiento de la serie de experiencias de evaluación y así se obtuvo el rendimiento normal. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en que se entendió cómo se podía calcular los tiempos era a través de un muestreo que se hizo a través de varios operarios. Se analizó con cámara lenta cómo hacían cada uno de los micromovimientos y entonces lo que se hizo fue sacar a un operario promedio y entonces se calcularon los tiempos. MTM, límites y ventajas. Como vemos, MTM es Methods Time Measurement, medida del tiempo de los métodos. El tiempo depende del método. Sirve para analizar cualquier operación o método manual.
Los límites de MTM. 1. Operaciones influenciables por el hombre. 2. Tiempos de proceso o no influenciable por el hombre. Son calculados mediante cronómetro. 3. El sistema MTM no es utilizado para tareas mentales, se limita a las decisiones de tipo sí y no. 4. En los valores de tiempos normales no están contenidos los tiempos de recuperación o suplementos. ¿A qué se refiere sobre todo el punto número 3? Que se limita a las decisiones de tipo sí o no. El operario no puede cuestionar el método, simplemente es lo hago, no lo hago. La parte de análisis de si se está haciendo bien el método o no, lo tiene que determinar el ingeniero a cargo del diseño del proceso. Hablando de los tiempos de descanso, tiempos de comida, todo eso es aparte del método. El método se está enfocando únicamente al tiempo de producción. Ventajas. 1. Métodos de trabajo y tiempos de ejecución determinados antes del inicio de trabajo. 2. Obliga a fijar el trabajo antes de la determinación del método, es decir, una preplanificación del método. 3. Planificación del método, es decir, reducir costos y reducir experimentos innecesarios. O sea, ya está diseñado el proceso, por eso ya no necesitas hacer ninguna prueba, el proceso ya está bien. 4. MTM reproducible, es decir, no va a variar internacional. 5. Garantía de uniformidad de tiempos. Grado de rendimiento, margen de error. 6. Tiempos normales MTM. Factores influyentes en los tiempos estándar. 7. La instrucción de colaboradores desde el inicio. 8. Diferenciación salarial. Salario base, complementos salariales, gratificaciones salariales. ¿A qué se está refiriendo a esta parte del salario? Que se puede determinar con esto si un operario es más productivo que otro. Si es más productivo que otro, entonces puede tener la ventaja de una compensación, de un bono, lo cual, si no existiera un método, sería muy difícil de calcular o sería de una manera injusta. De esa manera sí podemos compensar e incluso para la empresa es un seguro porque el ingeniero no está deduciendo o sin ninguna lógica, sino que ya tiene un método de trabajo tan estándar que le permite tomar decisiones. Utilización del sistema bloques MTM. 1. Configuración de métodos de trabajo y proyecto de los productos, es decir, la planeación, perfeccionamiento, elaboración de directrices para diseño de herramientas e instalaciones. 2. Determinación de tiempos. Obtención de tiempos planeados con datos MTM, determinación de productividad, precalculación. 3. Instrucción de trabajo, descripción del método como documento de instrucción. Como vemos, son 3 pasos que se tienen que hacer para poder implementar lo que es un sistema MTM. MTM, movimientos básicos. Movimientos básicos MTM. A través de toda la investigación que se hizo con todo el proceso de MTM, el método de trabajo, entonces se dedujeron que existían 5 movimientos básicos, lo cual lo hace uno de los métodos de trabajo más sencillos que pueden existir a través del mundo. Se basa en 5 movimientos: alcanzar, tomar, mover, posicionar y soltar. En España cambian un poco los términos. En el caso de tomar, también se puede decir coger. Queda a consideración del que está diseñando el trabajo cómo lo va a llamar. Si se dan cuenta, alcanzar tiene una letra R, tomar G, mover M, posicionar P, soltar RL. Esto se basa debido a que como es un método internacional y que nació en Estados Unidos, tiene el código, lo que se hizo fue poner la primera letra de su palabra en inglés para poder determinar que ese es el código. Ahí viene la lógica. Alcanzar es reach. Por eso se determinó que la letra que iba a ser para alcanzar era la letra R. Tomar, grab. Mover, move. Posicionar, P, position. Soltar, RL, release. Existen otra serie de movimientos
que no forman parte de los cinco principales, pero que se dan de manera inherente, como se hablaba anteriormente, con lo que eran los Derblix. Aplicar presión, separar, girar, recorrido visual, enfoque ocular. Todo esto va a ser de manera innata, inherente para el operario, pero no forma parte de los movimientos esenciales, entonces no se calcula de tiempo extra, sino que ya están considerados dentro de los cinco movimientos principales. Hay que entender que también existe otra serie de movimientos que no tiene que ver con los micromovimientos que estamos viendo. Como son los movimientos de sin desviar el eje del cuerpo, se pueden generar movimientos como movimientos del pie, movimiento de la pierna. Con desviación del eje del cuerpo, paso lateral, girar el cuerpo, andar. Con inclinación del eje del cuerpo, inclinarse y enderezarse, agacharse y enderezarse, arrodillarse y enderezarse, sentarse y levantarse. Algunos de estos movimientos pueden ser considerados no calculables y que son parte del proceso estándar. Por ello no hay que considerar unas medidas extras. Si el operario está ejerciendo movimientos como estos y están sumando tiempo final al proceso, es porque el operario no está totalmente calificado. Y como vemos, es un ciclo de movimientos. Por eso siempre es importante entender el orden, que es alcanzar, tomar, mover, posicionar y soltar. ¿Puede suceder que se pueda romper el ciclo? Sí. ¿Puede ser que se omita algún paso? Sí. Pero de manera esencial, de manera lógica, aquí se puede ver con el cuadro, con el cubo, cómo es el ciclo de movimientos. Lo primero que tiene que hacer el ser humano no es soltar, ni posicionar, ni mover, ni tomar. Lo primero es levantar la mano hacia el objeto, ir hacia donde está el objeto. Esto es alcanzar. Tomar es agarrar el objeto, sostener con los dedos, cerrar la mano, mover. Ya una vez que está firmemente agarrado el objeto, entonces se desplaza hacia una estación de trabajo, hacia una posición específica. Posicionar entonces, ¿qué es? Posicionar es acomodar perfectamente la pieza donde debe ir. Como se ve aquí, se ve que el cubo está siendo introducido dentro de un espacio muy estrecho y que requiere una precisión, lo cual no queda holgado. Entonces, por ello se pierde un tiempo o se suma tiempo en el proceso en que los dedos están tratando de acomodar perfectamente para que quede ensamblado la pieza. Soltar es liberar la presión de los dedos, es decir, soltar el objeto. Los tiempos normales MTM. eh, el tiempo con que se mide MTM es TMU, Time Measurement Unit, unidad de medida de tiempo. Es una unidad teórica de medida que se encarga en MTM. Como vemos, aquí está el equivalente a, de 1/100.000 de una hora es igual a un TMU. Tal vez esto no sea muy lógico, pero ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a obtener tiempos, vamos a tener unidades TMU por cada movimiento y si se dan cuenta, un TMU es igual a 0.036 segundos. Lo que va a pasar es que al final vamos a sumar los TMU y lo vamos a multiplicar por 0.06 o dependiendo eh, cómo lo queramos convertir, si a segundos, minutos o horas.